Hola, ¿qué tal? Estaremos viendo en este video una introducción al concepto de recursividad dentro de la programación, viendo su definición, su estructura y también haciendo algunos ejemplos para que podamos clarificar el concepto y también para que ustedes, por supuesto, puedan aplicarlo en la resolución de problemas. Entonces vamos allá. Nos dice qué es la recursividad. Es un concepto fundamental en matemáticas y en computación. Es una alternativa diferente para implementar estructuras de repetición. Los módulos se hacen llamadas recursivas. O sea, en vez de hacer una estructura, por ejemplo, mientras o fin mientras o for también, de que son, como sabemos, estructuras repetitivas o ciclos, también se pueden utilizar lo que se llama los módulos que se hacen llamadas recursivas. Eso significa que un módulo se llama a sí mismo, se vuelve a llamar a sí mismo. Se puede usar en toda situación en la cual la solución pueda ser expresada como una secuencia de movimientos, pasos o transformaciones gobernadas por un conjunto de reglas no ambiguas. Entonces, esto es el primer concepto, como dice aquí. Entonces debe estar bien definido el problema como una secuencia lógica de movimientos y no tiene que ser tampoco ambiguo, tiene que ser algo bien claro. O sea, el programador tiene que tener bien claro el problema para poder aplicar entonces el concepto de recursividad. Las funciones recursivas se componen de el caso base y el caso recursivo. En este caso vamos a hablar primero del caso base. Dice una solución simple para un caso particular. Puede haber más de un caso base. La secuenciación, iteración, condicional y selección son estructuras válidas de control que pueden ser considerados como enunciados. O sea, dentro de una función recursiva puede haber también la iteración condicional o la selección, ¿verdad? Que viene a ser el sí o el sí no, para poder darle un funcionamiento correcto a la función recursiva. Como estamos diciendo, este caso base es una solución simple, o sea, la solución más simple que puede tener el problema. O sea, es como si fuese que vamos a ir nosotros resolviendo el problema paso a paso hasta llegar al caso base. Regla recursiva. Las estructuras de control que se pueden formar combinando de manera válida la secuenciación, iteración condicional y selección también son válidos. Como estamos diciendo, dentro de la regla recursiva también se pueden utilizar estructuras de control. Y luego el siguiente componente de la función recursiva es el caso recursivo, una solución que involucra volver a utilizar la función original con parámetros que se acercan más al caso base. Como estamos diciendo, eso es lo que es la recursividad, que un método o que un módulo se llame nuevamente a sí mismo. Y cada vez que se llama, él va acercándose más al caso base, es decir, a la solución más simple. Los pasos que sigue el caso recursivo son los siguientes. El procedimiento se llama a sí mismo, es una función que se llama a sí mismo. El problema se resuelve resolviendo el mismo problema pero de tamaño menor. O sea, cada vez que él se va llamando, resuelve el problema, digamos, va achicando el problema, por decirlo de una forma. Después, por supuesto, cuando estemos viendo los ejercicios, ustedes van a comprender mejor. La manera en la cual el tamaño del problema disminuye asegura que el caso base eventualmente se alcanzará. Claro, cada vez que la función se va llamando, se va acercando más al caso base. Eso, por supuesto, asegura de que el programa va a parar de llamarse, porque también es susceptible de entrar en un curso o en un ciclo infinito, de llamarse sin parar hasta el infinito. Entonces, lo que debemos estar seguros nosotros es que justamente el problema va disminuyendo y se va acercando cada vez más al caso base. Y acá tenemos el ejemplo primero que vamos a hacer
escribe un programa que calcula el factorial de un entero no negativo. El símbolo de factorial es este símbolo de admiración. Es un programa que nosotros ya lo hemos hecho tanto en la parte lógica como en la parte de funciones, pero en este caso lo vamos a hacer por el caso recursivo. Por eso es importante que ustedes lo aprendan de esta manera, ¿verdad? He aquí algunos ejemplos de factoriales. Tenemos los 5 primeros factoriales. Factorial de 0 es 1, factorial de 1 es 1, factorial de 2 es 2 y así por delante, ¿verdad? Por ejemplo, factorial de 2 es 2 porque es 2 por 1 es 2. Factorial de 3 es 6 porque es 3 por 2 por 1. 3 por 2, 6 por 1, 6. Factorial de 4 es 4 por 3 por 2 por 1, por eso sale 24. Y factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Así como ustedes ya saben, ¿verdad? Pero desde otro punto de vista se puede analizar de la siguiente forma. 2 factorial se puede escribir entonces como 2 por 1 factorial. Porque fíjense que 1 factorial es 1 y 2 por 1 va a ser 2. Entonces va a verificar, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos con esto, gente? Estamos buscando lo que viene a ser el caso recursivo, es decir, una fórmula para poder indicar a lo que es igual el factorial, y van a ver a lo que queremos llegar. Entonces, por ejemplo, 3 factorial se puede escribir también como 3 por 2 factorial, porque fíjense que 2 factorial es 2 y 2 por 3 es 6, entonces allí te verifica nuevamente. Fíjense el padrón que aquí se está cumpliendo. 4 factorial es igual a 4 por 3 factorial. Entonces, ¿por qué? Porque 3 factorial es 6 y 4 por 3, es 6, ¿verdad? 4 por 6 es 24. Y todos estos verifican, el 5 factorial es 5 por 4 factorial. Entonces, ¿qué es lo que se llega con esto? A que si nosotros sabemos esto que hemos dicho, ¿verdad? De esta forma, podemos sacar una fórmula general para el factorial de un número n, es decir, de cualquier número, que va a ser igual a n por n menos 1 factorial. ¿De dónde se saca eso? Por ejemplo, si n es 3, entonces va a ser 3 por 2 factorial. Si n es 4, entonces va a ser 4 por 3 factorial. Fíjense que siempre disminuye 1 el número aquí. Entonces por eso hallamos esta fórmula de donde sacamos que para cualquier número el factorial va a ser representado por n menos 1 factorial. Y esto es lo que nosotros vamos a aplicar para hacer la programación recursiva. Y aquí tenemos un ejemplo gráfico, digamos, y de la vida cotidiana de lo que es la recursividad. Espero que les ayude. Dice que una chica quería saber a cuánto es igual 4 factorial. O sea, ella sabía que 4 factorial era igual a 4 por 3 factorial, pero ella no sabía cuánto era igual 3 factorial. Entonces le llamó a su amiga y le preguntó cuánto es 3 factorial, y su amiga le dijo, no sé exactamente, pero yo lo que sé que 3 factorial es igual a 3 por 2 factorial. Entonces le dejó esperando a su amiga y le llamó a otro amigo y le preguntó cuánto es 2 factorial, porque fíjense que si ella sabe 2 factorial, ya va a saber ya el 2 factorial por 3 y ya le va a poder decir a su amiga el resultado para que ella pueda calcular a su vez el 4 factorial. Y esto es lo que ocurre también en la programación de cierta forma. Entonces cuando ella le llama al amigo, le dice 2 factorial es igual a 2 por 1 factorial. Entonces él tampoco está seguro de cuánto es 1 factorial, por lo tanto le vuelve a llamar a su mamá y le pregunta cuánto es 1 factorial. Y la señora le dice 1 factorial es 1 por 0 factorial. Entonces le falta el 0 factorial. Entonces la señora le llama al marido y le pregunta cuánto es 0 factorial. Y allí el marido le responde 0 factorial es 1. Y acá el señor viene a ocupar el lugar del caso base. Entonces la solución más simple. Entonces cuando él le responde que es 1, ella entonces ya sabe ya que 0 factorial es 1. Entonces quiere decir que 1 factorial es igual a 1 por 0 factorial. Entonces ella ya sabe ya que 1 factorial es 1. Entonces cuando le responde acá, le llama al muchacho y le dice 1 factorial es 1. Entonces él ya puede calcular 2 por 1, 2. Entonces ya le responde nuevamente a su amiga
que 2 factorial es 2. Entonces ella agarra ese 2 y multiplica por 3, porque ella sabía que 3 factorial era 3 por 2 factorial, entonces 3 por 2 es 6, y allí ya está en condiciones de decirle a su amiga que es 6, que 3 factorial es 6, por lo tanto ella va a multiplicar 4 por 6 y ya va a saber ya que el 4 factorial es 24. O sea, es una serie de llamadas, ¿verdad? Y mientras eso, la persona se queda esperando, ¿verdad? Acá, por ejemplo, está el gráfico más contundente, que son uno de los últimos, ¿verdad? Están esperando las 3 personas mientras que la señora le llama a su marido. Entonces, eso es lo que pasa también en programación, como podamos ver. Cuando los métodos se llaman, se van llamando a sí mismos, algunos quedan pausados, mientras que los otros van analizando cuál es la respuesta. Cuando haya la respuesta del caso base, allí cada uno se va respondiendo nuevamente para poder hallar el caso primero al cual se le invocó. Entonces, para no alargar mucho este video, podemos dejarlo por aquí. Muchas gracias.